de 30 minutos va a ser sobre trastornos del desarrollo craneal. Las alteraciones en la morfología del cráneo y del tamaño de la cabeza son un motivo de remisión al pediatra y con frecuencia aparecen dudas acerca del manejo. Por lo tanto, este tema es de suma importancia en aquellos médicos que nos dedicamos al cuidado de la salud de los niños. Cuando estamos evaluando a un paciente en la consulta de pediatría o en la consulta en el hospital, aparte de examinar o auscultar su corazón, hacer la auscultación pulmonar, revisar la garganta, los oídos, la evaluación del perímetro cefálico y la morfología de la cabeza deben ser parte del examen físico de todo niño, de cualquier bebé, y hace parte de la evaluación neurológica del recién nacido y también hace parte de las consultas de crecimiento y desarrollo de todos los niños, principalmente en los menores de 5 años. Para conocer las alteraciones, primero debemos conocer lo que es normal. Entonces, traje aquí un pequeño resumen acerca de cómo es el cráneo del recién nacido y del niño pequeño y algo acerca del desarrollo cerebral. El cráneo del recién nacido y del niño pequeño, sus huesos planos están unidos entre sí o entre sus huesos planos existe un tejido cartilaginoso llamado suturas. Está la sutura metópica, que es la que une los dos huesos frontales, está la sutura sagital, que es la que une los dos huesos parietales, y aquí atrás está la sutura lamboidea, que une los dos huesos parietales y el occipital. Existen también las fontanelas, que son también un tejido cartilaginoso, pero más grande, no es tan estrecho como el de las suturas, parece una membrana. Existen 6 fontanelas en el momento del nacimiento, la posterolateral y anterolateral son no palpables usualmente al nacimiento, las que son palpables son la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela anterior, que es la más importante desde el punto de vista clínico, y es la más grande. Existe una considerable variación en cuanto al tamaño de las fontanelas y el momento de cierre de las suturas, pero en general, hacia el final del segundo año, todas las suturas se han cerrado. El cráneo o la bóveda craneal del niño, del recién nacido y del feto, tiene un alto grado de plasticidad. Eso le permite al cerebro crecer y también permite que en el momento del parto las suturas y las fontanelas actúan como bisagras, permitiendo el cabalgamiento de un hueso sobre otro para permitir el paso a través del canal del parto. Eso se llama moldeamiento cefálico. También las suturas son importantes porque permiten entonces el crecimiento del cráneo. Por ejemplo, las suturas coronal permiten el crecimiento antero-posterior del cráneo y la sagital permite, aquí se ve, el crecimiento biparietal del cráneo. El crecimiento del cráneo está determinado por el crecimiento del cerebro y en cada etapa del desarrollo el tamaño cefálico se correlaciona estrechamente con el volumen intracraneal. Es decir, el perímetro cefálico es una medida indirecta de lo que queremos conocer o de lo que queremos medir, que es el volumen cerebral. Con respecto a las otras partes no sé por qué no me deja pasar la siguiente. Ya. Con respecto a al crecimiento de las otras partes del cuerpo, el crecimiento de nuestro cerebro se lleva principalmente en los primeros 2-3 años de vida. Entonces, la medición del perímetro cefálico es el medio más sencillo para estimar el volumen cerebral y es el parámetro de crecimiento más importante para predecir el neurodesarrollo posterior del niño y sobre todo del niño que tiene alto riesgo neurológico. Traje esta filmina para recordar que la medición del perímetro cefálico debe seguir una técnica. Se debe usar una cinta métrica que no se pueda estirar, se debe ajustar la cinta métrica por encima de las cejas, trazar una línea imaginaria que va por encima de las orejas hasta el punto más prominente del occipucio.
Lo explico aquí, lo traje la diapositiva porque es muy frecuente cometer errores en su medición en la práctica clínica. Siempre que dé un valor anormal se debe corroborar 2 o 3 veces la medida y se recomienda mucho que la medición en el recién nacido del perímetro cefálico se debería hacer 24 a 48 horas después del nacimiento. Yo sé que eso a veces no es posible, pero eso es lo ideal para permitir que la cabeza vuelva a su forma normal, porque obviamente si el niño tiene un cefalohematoma o tiene un moldeamiento cefálico, van a haber cambios en el perímetro cefálico. Vamos ahora sí a hablar acerca de las variaciones en el tamaño de la cabeza. Dependiendo pues, de las varias bibliografías, uno encuentra como valor normal de perímetro cefálico aquel que se encuentra en las zonas de curva de crecimiento, que está comprendida entre 2 desviaciones estándar por encima de la media o 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Entonces, cualquier perímetro cefálico que se encuentre por debajo de menos 2 desviaciones estándar, ya estaríamos hablando de microcefalia, y un perímetro cefálico que se encuentra por encima de más 2 desviaciones estándar de la media, estaremos hablando de macrocefalia. Obviamente, siempre la interpretación del perímetro cefálico se tiene que hacer dentro de un contexto clínico, dentro del examen que tenga el niño, y dentro también de su neurodesarrollo. Entre más distanciamiento haya de esa medida a la línea media, mayor será la posibilidad de encontrar dificultades más adelante en su neurodesarrollo. Es decir, aquellos perímetros cefálicos que estén por encima de más 3 desviaciones estándar o menores de 3 desviaciones estándar, es más probable que ese niño tenga mayor riesgo de dificultades de aprendizaje, y en estos casos es más probable que haya un mejor rendimiento en las pruebas diagnósticas. Vamos a hablar entonces ahora de microcefalia. Estos son algunos de los términos que encontramos mucho en las bibliografías o en la literatura médica. Se habla de microcefalia absoluta cuando hay una microcefalia, pero el peso y la talla están en rango normal para la edad y el sexo. Se habla de microcefalia relativa cuando hay una microcefalia, pero también su peso y su talla también están por debajo del rango normal, o sea, es proporcional al peso y la talla. Y hablamos de microcefalia sindrómica cuando coexiste con otras entidades neurológicas o con otras malformaciones congénitas. Este es un algoritmo de aproximación diagnóstica y de clasificación y etiología de la microcefalia. Existen muchos, pero me parece este que es el más fácil, que permite un abordaje más fácil del paciente con esta alteración. Se habla de microcefalia congénita, aquella en la cual encontramos un niño con un perímetro cefálico por debajo de menos 2 desviaciones estándar al nacimiento o que se detecta en las ecografías prenatales. Y hablamos de microcefalia postnatal cuando esta ocurre después de que el niño nace, o se presenta después o se instaura después de que el niño nace. Es decir, el niño nace con un perímetro cefálico normal, pero a medida que van pasando los meses, su perímetro cefálico se va quedando y va quedando por debajo de las curvas normales. Tanto la microcefalia congénita como la postnatal puede tener causas congénitas y también pueden tener causas adquiridas, cualquiera de las dos, o causas más bien genéticas, o causas no genéticas. Y hasta un 50% de las veces no podemos encontrar la causa de la microcefalia. Hablamos de la microcefalia congénita, a su vez, se puede clasificar como microcefalia primaria o microcefalia adquirida. La primaria es genética, es usualmente debida a mutaciones en aquellos genes que intervienen en todo el proceso de formación o de la ontogénesis del sistema nervioso central. Entonces, dentro de estas microcefalias congénitas primarias están microcefalias sindrómicas, las microcefalias asociadas con la alteración de la corteza o con malformaciones de la corteza, las microcefalias aisladas, la más importante, la microcefalia primaria hereditaria o anteriormente llamada microcefalia vera.
También la microcefalia congénita puede ser adquirida. Bueno, y esta adquirida es aquella que es secundaria a un insulto que se produce en el momento en que se está produciendo o en que se está produciendo el desarrollo o se está formando el cerebro, y ese insulto puede ser de origen infeccioso, como por ejemplo el TORCH, o cuando el bebé ha sido expuesto a un fármaco o a un tóxico. La microcefalia postnatal se puede clasificar también como estática o progresiva. Estática es aquella en la cual hay un insulto que generalmente ocurre después del nacimiento. Algunas pueden ocurrir muy cercano al nacimiento, por ejemplo, en el niño que tiene una asfixia, que nace con un perímetro cefálico normal, pero presenta una asfixia perinatal. Y posteriormente en la evolución hará una microcefalia, o por lesiones adquiridas en relación con la prematuridad, por ejemplo, los niños que hacen hemorragia de matriz germinal, grado 3, o el infarto periventricular. Y están aquellas microcefalias postnatales que son progresivas, son aquellas que suelen tener mucha sintomatología y que generalmente no consultan tanto por la microcefalia, sino más bien por todas las alteraciones graves en el neurodesarrollo o por epilepsias de difícil control. Dentro de estas causas de microcefalia postnatal que son progresivas están los errores innatos del metabolismo, y aquí puse las más importantes, de pronto las más frecuentes, el síndrome de Rett o el Red Light, el Angelman, entre otros. Aquí les traigo dos imágenes de una microcefalia congénita. Esta es un niño con un citomegalovirus congénito. Aquí pues se pueden ver en la tomografía las calcificaciones periventriculares en el parénquima y en la resonancia cerebral el daño importante a nivel de la sustancia blanca periventricular y una alteración a nivel de la formación de la corteza. Estas alteraciones tan graves indican que muy probablemente el inicio de la infección por citomegalovirus fue en el primer trimestre del embarazo, y este es un ejemplo de una microcefalia postnatal, ¿cierto? Estática, de un niño que nace con una asfixia perinatal severa hasta la resonancia al 5º día, en donde se ve el compromiso gangliobasal en zona perirolandica y la resonancia de control al 7º mes, en donde ya se ve una atrofia cerebral y áreas de gliosis gangliobasal. Estos niños con la evolución suelen tener microcefalias postnatales. Y estos pues, son dos ejemplos de microcefalia primarias. Este es un ejemplo de una microcefalia vera, una entidad autosómica dominante. Usualmente no hay mayores alteraciones en la resonancia, a no ser que una ligera ventriculomegalia, y esta otra que es el síndrome de Miller-Diecker, que es un tipo de lisencefalia grave en el cual el cerebro es liso, y estos pacientes pues tienen un severo compromiso de su neurodesarrollo con epilepsias farmacoresistentes. El pronóstico de la microcefalia va a depender de la gravedad de la microcefalia. Entonces, como hablamos, entre más lejano esté de la media, o sea, microcefalias de -4, -5, obviamente serán mucho más graves. También dependerá del momento en que ocurre la detención del crecimiento cerebral, y obviamente dependerá del diagnóstico concreto de cada paciente. En general, estos pacientes tienen pues mayor riesgo de discapacidad intelectual, de retraso del neurodesarrollo, epilepsia, parálisis cerebral o alteración visual y auditiva. Vamos a hablar ahora de macrocefalias, o sea, aquellos perímetros cefálicos que están por encima de +2 desviaciones estándar, por encima de la media. Encontramos también algunos términos en la literatura médica como macrocefalia relativa, aquella en la cual el perímetro cefálico está en rango normal, pero es desproporcionado con respecto a las otras medidas de peso y talla. Esto ocurre en niños con raquitismo o con displasias esqueléticas. Y también está la terminología que encontramos en la literatura, que es el de macrocefalia con megalencefalia. Ya cuando hablamos de megalencefalia estamos hablando de un aumento del parénquima cerebral. Entonces, para hacer este diagnóstico se requiere tener una neuroimagen. Cuando estamos evaluando un niño con macrocefalia en la consulta, lo más importante o el objetivo primordial debe ser diferenciar aquellas causas que son emergentes,
es decir, aquellas causas que son graves y que necesitan, por ejemplo, remitirse al paciente a servicio de urgencias porque requieren una neuroimagen. Se deben diferenciar de aquellas otras causas que no son graves, que son benignas y que se pueden seguir sin ningún problema en la consulta externa. Para detectar entonces aquellas causas que son emergentes, lo más importante es indagar mucho acerca de manifestaciones de hipertensión intracraneal. Entonces, indagar acerca si hay irritabilidad, si hay vómito, cefalea, si encontramos triada de Cushing, pues ese niño se debe remitir inmediatamente a urgencias porque muy probablemente tiene una hidrocefalia. En el otro extremo están aquellos niños que tienen un desarrollo psicomotor normal, que tienen un examen neurológico normal y que no encontramos ningún antecedente relevante en su historia perinatal, ni en su historia de neurodesarrollo. Estos pacientes, usualmente los perímetros cefálicos están entre +2 y +3. Estos niños lo que se debería hacer es medir el perímetro cefálico de sus papás y podemos estar aquí ante una macrocefalia benigna familiar cuando vemos que los papás tienen perímetros cefálicos grandes o estaremos frente a una macrocefalia aislada. Estos niños usualmente lo que requieren es un seguimiento de su neurodesarrollo y nada más. Y dentro de estos dos extremos están aquellos pacientes que tienen un retraso en el neurodesarrollo cuando los estamos viendo o que tienen alguna alteración al examen o tienen un fenotipo particular o tienen algún factor de riesgo importante. Por ejemplo, si estamos evaluando a un niño pequeño, un lactante menor de 2 o 3 meses que tiene antecedente de que es una hemorragia de matriz germinal, grado 2 o 3, puede ser que estemos viendo que está haciendo una hidrocefalia. Estos son los que generalmente vemos en la consulta de neuropediatría y son los que usualmente requieren varios estudios. Dentro de estos pacientes vemos muchos los que encontramos en las neuroimágenes que tienen megaloencefalia. Estos son ejemplos de macrocefalia con aumento de presión intracraneal, de los que se deben evaluar rápidamente. Por ejemplo, niños con malformación de Dandy-Walker. No todos los recién nacidos con Dandy-Walker tienen hidrocefalia al momento del nacimiento. Algunas la hacen posteriormente, a los 2 o 3 meses. Los tumores de fosa posterior, como por ejemplo que es un astrocitoma pilocítico quístico, o aquellos niños como este de aquí, es un niño de 2 meses y medio que tiene una hidrocefalia importante, grave, por una estenosis del acueducto secundario y una toxoplasmosis congénita. Las megaloencefalias se pueden clasificar como anatómicas o de causa metabólicas, pero en general las megaloencefalias tienen una base genética. Por lo tanto, en el estudio de estos pacientes deben incluirse pruebas genéticas, así no se llegue al diagnóstico molecular. Las megaloencefalias son anatómicas cuando hay una alteración en la morfogénesis, ¿cierto? O en la neurogénesis, en la formación de ese cerebro, y las metabólicas son pues secundarias a una acumulación de una sustancia determinada. Las anatómicas se deben sospechar en aquellos pacientes que tienen sobrecrecimiento o dismorfias o trastornos del neurodesarrollo. Las metabólicas se sospechan en aquellos pacientes que tienen una regresión importante del neurodesarrollo. Estas suelen ser mucho más llamativas en sus manifestaciones clínicas, son mucho más alarmantes. Son niños que suelen tener encefalopatías graves o epilepsias farmacoresistentes, o niños que tienen una alteración grave del neurodesarrollo y que su neuroimagen es normal. También existen algunas megaloencefalias que son denominadas o clasificadas como megaloencefalias aisladas, que son aquellos pacientes que tienen resonancias que son, aparte de tener una megaloencefalia, no tienen mayor alteración y su examen neurológico es normal, así como sus antecedentes familiares. Aquí les traje 2 cuadros donde vemos los principales tipos o entidades que cursan con megaloencefalias anatómicas, son muchas, y aquí unos ejemplos de causas metabólicas de megaloencefalias. Tenemos aquí una imagen de un síndrome de Soto, que es un tipo de megaloencefalia anatómica.
¿cierto? Y aquí la enfermedad de Alexander, que es un tipo de leucodistrofia, es una enfermedad metabólica. Esta es una imagen patognomónica de este tipo de enfermedad neurodegenerativa. Aquí la resonancia es de mucha ayuda para hacer el diagnóstico. Entonces, en la evaluación de un niño que tiene alteración en el tamaño de su cráneo, es importante la anamnesis completa, interrogar muy bien todos los antecedentes pre y perinatales, también los familiares, medir el perímetro cefálico a los papás, indagar muy bien el neurodesarrollo, poder definir si hubo una detención o una regresión del neurodesarrollo o por el contrario el niño va muy bien, indagar muy bien los signos de hipertensión intracraneana y hacer un examen completo, desde describir el fenotipo, hacer toda la somatometría y hacer la evaluación neurológica. Estas son las ayudas diagnósticas de las que disponemos en el estudio de estos pacientes. La resonancia cerebral es la más importante, con espectroscopia cuando estamos sospechando una enfermedad metabólica, y los otros exámenes que vemos aquí, hemograma, no cultivos, función hepática, líquidos cefalorraquídeos, citomegaloides en orina, van ya muy dirigidos dependiendo de la sospecha y de lo que ya vayamos, de la orientación que tengamos en el momento que ya estamos evaluando al paciente. Solicitar cariotipo y a raíz si por ejemplo vemos alguna normalidad en el fenotipo, si estamos sospechando causa metabólica, hacer el tamizaje metabólico. El estudio genético debería ser en lo posible dirigido cuando es posible, cuando por el examen clínico y la anamnesis lo podamos sospechar, pero bueno, en aquellos casos que no es posible, pues será el exoma el que nos ayude a lograr identificar la causa de la alteración en el tamaño de la cabeza. Vamos a hablar ahora acerca de la craniosynostosis. Tenemos más o menos 15 minutos para hablar de estas. Aquí el enfoque que vamos a hacer es un enfoque clínico. Bueno, no vamos a hacer un enfoque clínico porque eso ya le toca a otra especialidad. El enfoque que vamos a hacer aquí es un enfoque clínico. La craniosynostosis es la fusión prematura de una o más de las suturas craneales de forma parcial o total. Algunas veces las craniosynostosis pueden comenzar in útero, se presentan de forma aislada o pueden estar asociadas a otras deformidades. La gran mayoría de las veces, el 85% de los pacientes con craniosynostosis suelen ser personas normales, suelen ser pacientes normales y solamente está afectada una sutura. Solo un 15% corresponden a craniosynostosis sindrómicas y son entidades raras. Esta es una clasificación de la craniosynostosis y permite también identificar la causa. Se habla, la podemos clasificar como craniosynostosis primaria o secundaria. La primaria es aquella debida a una alteración en las moléculas de señalización que llevan la señal a los fibroblastos o las células de las suturas que se encargan de iniciar el proceso de osificación. Entonces, en estas craniosynostosis primaria, el proceso de osificación se inicia mucho más pronto de lo que debería hacerse por una señalización anormal. Eso sucede, puede ser de tipo simple cuando está afectada una sola sutura, o puede ser compleja cuando se afectan múltiples suturas. Pueden ser no sindrómicas o sindrómicas, y dentro de las sindrómicas encontramos acá el síndrome de Cruzón, el síndrome de Apert, Carpenter, entre otras. Hablamos entonces de craniosynostosis secundaria cuando se produce por ejemplo, una alteración mecánica, por ejemplo, por ausencia de reflexión de la dura, como ocurre en la holoprosencefalia, que puede afectar el cierre de la sutura metópica o de la sutura sagital. Por ejemplo, cuando hay un déficit del crecimiento del cerebro, que ocurre en las microcefalias o en estas alteraciones en la formación de la corteza cerebral, como el cráneo no tiene la capacidad pues no se expande porque el cerebro no está creciendo, entonces las suturas se suelen cerrar y se suelen cerrar tempranamente. Este tipo de craniosynostosis, cuando es secundaria por una alteración
en el crecimiento del cerebro por una microcefalia suelen no ser, a diferencia de la craniosynostosis primaria, el cráneo suele ser redondo, no suele tener deformidades y suelen no palparse rebordes ni crestas óseas. También hay craniosynostosis secundarias a sustancias teratógenos, por ejemplo, misoprostol o algunos medicamentos como el valproato. También cuando se hacen derivaciones ventriculoperitoneales, que algunas veces deforman el cráneo cuando se produce como esa válvula está hiperfuncionante, otras también por trastornos metabólicos, por ejemplo, en hipertiroidismo, cuando hay hipofosfatemia, cuando hay déficit de vitamina D, también pueden producir craniosynostosis secundarias. Aquí en este gráfico es muy didáctico porque permite ver cómo son los tipos de craniosynostosis en su fenotipo. Está la escafocefalia, que es la sinostosis de la sutura sagital, la sinostosis de la metópica que produce lo que se llama como trigonocefalia, la braquicefalia, que es la sinostosis de ambas suturas coronales. Está la plagiocefalia anterior o sinostosis de una sola de las suturas coronales. Está la sinostosis de la sutura lamboidea o llamada plagiocefalia posterior. Y está la plagiocefalia posicional, que no es una verdadera sinostosis. Bueno, esa la vamos a hablar más adelante. Este, que es el cráneo en hoja de trébol, es un tipo de craniosynostosis muy grave en la cual hay un cierre de muchas suturas. Afortunadamente es muy raro. La más frecuente, ya vamos a ver, son la escafocefalia, la plagiocefalia es quizás la más frecuente de todas, y la sinostosis de la sutura metópica. La manifestación clínica más común de estos pacientes es la deformidad craneal y en ocasiones está acompañada de deformidades faciales. Por lo tanto, el diagnóstico es por examen clínico. Algunas veces, para ayudarnos a confirmar el diagnóstico, usamos la tomografía o el TAC de cráneo tridimensional o el TAC de cráneo 3D. Este es el examen de elección para evaluar un paciente al que estamos sospechando una craniosynostosis. Aquí, por ejemplo, tenemos este niño que tiene una escafocefalia, este es el TAC y se ve aquí se ve una ausencia de la sutura sagital. El TAC de cráneo tridimensional es superior a la radiografía porque permite evaluar si hay alteraciones cerebrales subyacentes y permite planificar la cirugía en los casos en que haya que hacerlo. Voy a hablarles rápidamente de los tipos de craniosynostosis. Está la craniostosis sagital o escafocefalia, que es la craniosynostosis más frecuente, es el 40-45% de los casos. La cabeza es alargada, puede haber un abombamiento occipital y un abombamiento frontal y un abombamiento occipital, y esta siempre su manejo es quirúrgico. Su principal diagnóstico diferencial es la dolicocefalia. En algunas literaturas aparece la escafocefalia como igual a dolicocefalia, pero en realidad no es así. Cuando uno habla de escafocefalia está hablando de que hay un cierre prematuro de la sutura sagital. De la dolicocefalia está hablando de que hay una deformidad postural en la cual la sutura sagital no está fusionada. Esto ocurre principalmente en niños prematuros de bajo peso. La otra es la craniosynostosis metópica o trigonocefalia, que es el cierre de aquí de la sutura metópica. Estos niños suelen palparse un reborde aquí en región frontal. Este tipo de deformidad tiene un alto grado de variabilidad. Pueden haber casos muy leves que solamente requieren seguimiento nomás, y hay otros que son casos más graves que requieren reconstrucción craneal orbitaria. Esta craniosynostosis metópica, cuando son graves, pueden asociarse con anomalías del desarrollo cerebral, con holoprosencefalia, agenesia del cuerpo calloso, y en todos los casos, así sean o no intervenidos, precisan un seguimiento regular para descartar problemas de hipertensión intracraneal tardía o retraso en el neurodesarrollo.
La otra es la sinostosis coronal bilateral o braquicefalia, que es el cráneo que es corto, antero-posterior. Algunas veces cuando es más severa puede haber, la frente puede crecer hacia arriba, puede llamarse turricefalia. Este tipo de sinostosis coronal bilateral la mayoría de las veces es sindrómica y se debe buscar, por lo tanto, muchas otras alteraciones. La otro tipo de craniosynostosis es la sinostosis coronal unilateral o plagiocefalia anterior. Este tipo de craniosynostosis suele asociarse no solamente a malformación en la forma del cráneo, sino también en la cara, porque involucra también el cierre prematuras de suturas de la base del cráneo, como las que están aquí expuestas. Entonces, estos niños tienen aplanamiento del cráneo en el sitio donde está la sutura cerrada, en la región frontal contralateral. Suele haber un abombamiento y la carita también tiene una deformidad. Por ejemplo, hay levantamiento de la ceja del lado ipsilateral al cierre de la sutura, la fisura palpebral parece más grande, el ojo contralateral de la fisura es más pequeña y se cae la fisura palpebral hacia abajo y estos niños pueden tener problemas de alineación visual. El tratamiento de esta sinostosis es quirúrgico. La sinostosis lamboidea unilateral, esta es la menos frecuente de todas, tiene una incidencia menor del 1%, y su diagnóstico más importante es la plagiocefalia posicional, y esta es la que es la más frecuente, que es la que vamos a hablar ahora. La plagiocefalia postural o no sinostótica es aquella en la cual no hay un cierre de la sutura. Bueno, esta simplemente es por posicionamiento del niño mucho tiempo boca arriba en la cuna. El diagnóstico se hace, es clínico, generalmente hay entonces un aplanamiento del lado derecho, entonces se produce un aplanamiento del lado derecho de la cabeza y ocurre una prominencia a nivel frontal del mismo lado, con la orejita suele desplazarse hacia adelante y hay una prominencia occipital contralateral. El cráneo se ve en forma de paralelogramo cuando se ve desde arriba. Este tipo de plagiocefalias posturales es importante diferenciarla de las que son verdaderas sinostosis, porque en esta el tratamiento no es quirúrgico, sino es un tratamiento conservador de manejo postural, es decir, de mantener al niño, por ejemplo, en decúbito pronovigilado, algunas veces dejan fisioterapia para mejorar el tono o para mejorar el espasmo del músculo esternocleidomastoideo. Y lo importante es detectarla tempranamente porque suele mejorar en los primeros 4 o 5 meses. Si no hay mejoría en estos primeros meses, se puede colocar, algunos utilizan ortesis, unos cascos o unas bandas para mejorar aquellas que todavía son muy severas. Pero entonces el manejo es conservador, no es manejo quirúrgico como las demás craniosynostosis. Bueno, yo creo que hasta aquí dejo ya la revisión, creo que ya son los 30 minutos. Bueno, muchas gracias.